voy a invitar a Romanos capítulo 12. Como decía el pastor, soy el menor de 2 hermanos. Tengo solamente 30 años. Y a Bruno de ellos, creo que todos. ¿Escuchan? ¿Sí? Bruno me llamo, Noé. Soy hermano de Renzo Noé. Tengo 30 años. Estoy casado hace 9 años. Y tengo 2 niños. Uno de 7 y uno de 5 años. Y la señora que salió es mi esposa. Cuando estén en Romanos capítulo 12, verso 2, pueden decir amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a dar, Señor, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, traiga cambios a nuestras vidas, Señor. Que tú puedas transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Yo te pido en esta hora decir solo lo que tú me has dicho que yo tengo que decir, Dios. Saca todo lo malo de mí, Señor, y que pueda decir lo que tú has dicho, Señor. Te pido, Señor, que tú abras cada corazón que está aquí, cada mente, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Amén. Yo creo que Dios está trabajando con su pueblo. Creo que Él tiene planes y propósitos para nosotros, para el cuerpo de Cristo, independientemente de qué iglesia seamos, independientemente de a dónde venimos, independientemente de qué país venimos. Estamos creyendo que Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. ¿Cuántos pueden creer y decir amén a eso? Gloria a Dios. Pero es importante que nosotros tengamos un cambio de mentalidad. Y tenemos que tener una mentalidad de reino. Nuestra mentalidad tiene que ser de reino. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cambia tu manera de pensar. ¿Para qué? Para que podamos saber los planes y propósitos de Dios, que son perfectos para nuestra vida. ¿Y por qué es importante cómo pensamos? ¿Y por qué es importante cambiar nuestra manera de pensar? Porque muchas veces lo que no nos deja avanzar es la manera de pensar en que tenemos. Muchas veces no es Dios, no es el enemigo, no es el diablo que nos quiere venir a molestar, sino es nuestra manera de pensar. Muchas veces tenemos manera de pensar limitada. Y aquí hay algo importante que tenemos que entender. ¿Por qué es importante cómo pensamos? Porque nuestra manera de pensar, nuestra forma en que nosotros pensamos, crea en nosotros patrones de pensamientos. Y los patrones de pensamientos crean en nosotros actitudes. Nuestra manera de pensar nos convierte en gente que siempre pensamos igual. Eso trae a nosotros actitudes. Como pensamos, nos comportamos. Muchas veces nos vemos muy por debajo de cómo Dios nos ve. Porque es nuestra manera de pensar. Muchas veces estamos como los 2 espías que fueron a espiar la tierra prometida. Y ellos se vieron, y nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Éramos chiquitos. Ellos eran grandes, pero nosotros éramos chiquitos. Y ustedes pueden ver 2 maneras diferentes de pensar, la que pensaron los 10 espías y la manera de pensar que estuvo Josué y Caleb. Ellos vieron lo mismo, pero tuvieron un espíritu diferente, tuvieron una forma de pensar distinta. Ellos no se centraron
Y muchas veces lo que nos estanca es la forma de pensar en que tenemos. No es Dios. Muchas veces no es el enemigo, sino es nuestra manera de pensar. Gracias. Es nuestra forma de pensar. Esto crea en nosotros, como tú piensas, te comportas. Por eso Pablo en la carta a los Filipenses dice, en esto pensad. Pensad en lo que es digno de alabar. Pensar en lo bueno. Pensar en lo que es digno de honra. Muchas veces estamos pensando más en otras cosas que en Dios mismo. Muchas veces estamos pensando en los quehaceres. Muchas veces, perdónenme, pero venimos a la iglesia pensando en qué voy a hacer después que esté en la iglesia. Muchas veces hay gente que está pensando, en medio de la alabanza, ¿qué voy a comer después? ¿A dónde voy a ir yo después? Por eso tenemos que pensar correctamente, tenemos que nosotros tener nuestro pensamiento donde estamos. Cuando nosotros alabemos a Dios, nuestro entendimiento tiene que estar alabando al Señor. Si yo digo que Él es el Rey, yo tengo que hacer que yo estoy alabando al Rey. Mi entendimiento tiene que estar con Él. Tú eres el Rey. Amén. Se tiene que notar que yo estoy pensando lo que estoy diciendo. Yo siempre le digo a mi familia, y lo he dicho en la iglesia, tenemos que ser pensantes. Y mi esposa se enoja. Pero tenemos que pensar. Tenemos que pensar correctamente. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos la mentalidad de reino. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios quiere decir principalmente el mando de Dios, la autoridad divina y real. No es un reino material, sino un reino espiritual. Es Jesús reinando en el corazón de cada uno de los creyentes. El reino de Dios es mucho más que palabras vacías. Tiene poder para salvar al pecador de sus pecados y darle la victoria. El reino de Dios, dice Juan 8:36, dice, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios tampoco es bebida ni comida, sino justicia, paz y gozo. El reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en poder. Gloria a Dios. El reino de Dios no es comida, no es bebida. En nuestra iglesia sale mucho que siempre viene gente solamente a las comidas. Cuando hay cafés y cuando hay comida, tal vez no pase aquí, pero en nuestra iglesia pasa. Pero siempre llegan a los días donde hay comida. El reino de Dios no es comida ni bebida, es poder. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. No es mucha gente solamente va, y lo escuchamos hoy día, la iglesia no es un club social. Usted no viene a la iglesia para ser amigos. Tú vienes a la iglesia a encontrarte con tu hermano para alabar el nombre que es sobre todo nombre, para alabar al Dios que nunca ha perdido una batalla, al Dios de promesas, al Dios de pactos, al Dios que cumple lo que Él dice que va a hacer contigo. Aleluya, gloria. No es para venir a ser amigos, no es para venir y sentirme bien. Tú a la iglesia no te vienes a sentir bien, tú a la iglesia no vienes a recibir, tú a la iglesia vienes a dar. Vienes a dar tu adoración, vienes a dar tu alabanza, vienes a dar tu servicio a otros. Y muchas veces nuestra manera de pensar no nos deja conocer la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, renueva tu manera de pensar para que puedas ver el propósito agradable, para que lo puedas entender. Si no soy renovado de aquí, jamás podré ver los propósitos de Dios. Por eso,
algo importante, el reino no es político. El reino de Dios no es material. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no viene de afuera adentro, de adentro hacia afuera. Señor. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No nos podemos quedar con una mentalidad de Egipto o de esclavos. ¿Cómo es una mentalidad de esclavo? Lo primero dice, tienen una mente limitada y nunca pueden ver más allá de lo que sus ojos ven. Usted sabe, Jehová mandó a Moisés a que mandara a 2 espías a reconocer la tierra, la cual él les iba a entregar. Llegaron ahí, dice, y vinieron y dieron su reporte. Y dice que 10 dieron un reporte negativo y 2 tuvieron un reporte de acuerdo a lo que ellos vieron también. Y los 10 dice, a la verdad, ahí fluye leche y miel, es una buena tierra. En sí está bien, ahí hay todo lo que nosotros necesitamos. Pero ahí habitan gigantes, nosotros somos así de chiquitos, no vamos a poder ir contra ellos. Lo importante es que ellos no iban a ir ahí a ver si ellos podían vencer a los que vivían ahí. Ellos fueron a la tierra, ¿a qué dice la palabra? A reconocer. No iban a ver si era posible que ellos pudieran ir a pelear. No, iban a reconocer lo que Dios ya les había entregado. Sin embargo, la gente que todavía tiene mentalidad de esclavos no pueden ver lo que Dios dice. Esta gente vive en el pasado. Siempre lo de afuera, lo de atrás es mucho mejor. Esta gente siempre tiene que ver para creer. Hay una gran diferencia, que esta gente se mueve por vista y no se mueve por fe. Sí, Señor. Hasta que yo no lo vea, no lo voy a hacer. El reino de Dios funciona totalmente distinto, porque aquí no necesitas ver, sino tienes que creer. En el reino de Dios nosotros no nos movemos por vista, nos movemos por fe, nos movemos por cosas que aún no lo hemos visto, pero tenemos la capacidad de creer por dentro de nosotros. Y nosotros muchas veces, como le decía la vez pasada, vamos a tener que dar un paso al vacío sin saber si hay algo ahí, pero teniendo la convicción de que Dios está conmigo y ¿quién me respalda? Nos movemos por vista. Muchas veces nos movemos por vista, no por fe. Están limitados. Dice Números lo que le decía, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Uno que tiene mentalidad de esclavo siempre vive recordando el pasado. Dice Números 14, 3, 4, dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno a otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Habían estado en esclavitud, habían estado limitados, habían sido oprimidos. Habían sido oprimidos, habían vivido una vida limitada, estaban presos, y cuando Dios los libera y cuando Dios le dice vayan a reconocer la tierra que yo les voy a dar, en vez de estar felices, contentos, ellos dijeron no, es mejor que volvamos atrás. Es mejor que retrocedamos, pero ¿qué vamos a hacer? Ellos son más grandes, Dios. ¿Para qué nos trajo aquí? Pero Dios no quiere que nosotros vivamos del pasado. Dios quiere que nosotros podamos entender las misericordias que Él tiene cada día, que sus misericordias son nuevas, que Él tiene pensamientos de bien y de paz para nosotros, que lo que atrás queda atrás se quedó, porque Él tiene cosas nuevas para nosotros.
Señor. Cuando Dios ya nos ha hecho libres. Gloria a Dios. Vive en la libertad con que Cristo te dio. Amén. No podemos, siendo ya libres, vivir como esclavos. Estaríamos haciendo inoperante la cruz del Calvario. No podemos tener una manera de pensar limitada. Lo otro dice que nunca pueden creer que Dios lo puede hacer. Les decía, Jehová les dijo, vayan a reconocer. Y ellos dijeron, ellos son más grandes. No era si tenían que ver si eran grandes o no. Yo me imagino, nos dice la Biblia, me imagino que tenían que ir a ver dónde podían poner sus maletas cuando entraran. Yo me imagino que tendrían que haber visto dónde podían construir casas. No era para ver si podían pelear, porque Jehová ya les había entregado eso. Vayan y reconozcan lo que ya es suyo. Y nosotros hoy tenemos, algunas veces, no voy a decir siempre, pero algunas veces tenemos mentalidad de esclavos. No podemos creer lo que Dios nos ha dicho. No podemos creer lo que Él hace. Tal vez sea cierto. No creo. Muy difícil. Conmigo Dios no puede trabajar si mira el carácter que yo tengo. No creo que Dios me quiera bendecir. Pensamos en el pasado y no pensamos en lo que Dios ha dicho que Él puede hacer con nosotros. Gloria a Dios. Por eso transforma. Cambia tu manera de pensar. Cambia. Nos tenemos que ver como Dios nos ve. No te veas como el enemigo dice. No te veas como tu amigo dice que tú te ves. Tú te tienes que ver como Dios dice que tú te ves. Y la palabra nos describe, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, gente que ha sido adquirida, gente que se ha pagado un precio por. Y hay una gran diferencia en los que tienen mentalidad de reino. 3 cosas y termino. Los que tienen mentalidad de reino saben cómo es esa gente. Buscan primeramente el reino de Dios y de su justicia, porque saben que todas las cosas serán añadidas. Esta gente vive por fe. Esta gente no necesita ver para creer. Los que tienen mentalidad de reino son gente que han entendido que aunque no tengan para comer hoy, Dios los va a proveer para mañana. Es gente que busca a Dios primeramente y sabe que la comida vendrá, y sabe que el trabajo vendrá, y sabe que el auto vendrá, y sabe que las mejores relaciones vendrán, y sabe que los problemas que tus hijos tengan, que el problema del matrimonio se van a solucionar. ¿Saben por qué? Porque están buscando el reino de Dios, y a los que buscan el reino de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria a Dios. No buscan lo material. No se mueven por vista, se mueven por fe. Se mueven por fe. La gente que tiene mentalidad de reino se mueve creyendo aún lo que no ha visto. A ellos no les mueve. Esta gente no ve gigantes. Esta gente a los gigantes los tiene como posibilidades. No se mueve. Imagínense ustedes, David se hubiese movido por vista. Usted se imagina, pastor, si David volvió a salir corriendo. David no se movió por lo que vio, porque si se hubiese movido por lo que veía, hubiese salido corriendo. David se movió por fe, se movió por lo que él sabía que Dios podía hacer por él. Por eso entendió que con un par de piedras, una onda, era suficiente. ¿Por qué? Porque sabía quién lo respaldaba. Así que para él no vio la limitación
sino vio que Dios era con él. Y si Dios con él, ¿quién contra él? Así que hay que movernos por fe. Hay que dar el paso al vacío. Hay que dar el paso a donde no vemos. Hay que dar el paso donde nosotros pensamos que las puertas están cerradas. Da el paso. Porque si Dios contigo, nadie va a poder en contra de ti. Esta gente busca el reino. La gente esta se mueve en fe. Esta gente es como Abraham. Abraham se movió por fe. Imagínense ustedes, Abraham, Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y vete a un lugar donde yo te voy a decir. No le dijo el lugar, dijo: sal de tu tierra, sal de toma toda tu familia y vete a un lugar. Ahí en el camino yo te voy a decir dónde vas a llegar. Y dice que Abraham salió. Y Abraham vemos ejemplo tras ejemplo. Por eso nosotros hoy lo llamamos el padre de la fe. Porque por la fe Abraham dio a su hijo Isaac. Dios, después que le había prometido a su hijo, y le dice: dámelo. Sacrifica a tu único hijo. Imagínense, Abraham. Le habían esperado. Abraham en el camino había querido ayudar a Dios. Habían tenido otro hijo que no tendrían que haber tenido. Quiso ayudarlo. Y al final salió Isaac. Y después Dios le dice: mira, sacrifícalo. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que se levantó de temprano y tomó a su hijo y se fue al monte. Y en el camino el hijo dijo: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Abraham le dijo a su hijo: Él proveerá, el Señor proveerá de holocausto. Imagínense, él se movió por fe, llevó a su hijo en brazos a sacrificarlo, porque Dios le había dicho, pero se movió por fe, porque se sabía que aunque su hijo moría, Dios lo podría resucitar. Esta gente se mueve por fe. Caleb se movió por fe. Caleb y Josué fueron la gente. Fueron dos de los 12 espías que trajeron un reporte positivo, que vieron las cosas como Dios las había visto. Caleb, Josué se levantaron, hicieron callar al pueblo. A la verdad ellos son grandes, pero nosotros nos vamos a comer como a pan. Ellos no se fueron por la vista, ellos hablaron fe. Se mueven por fe, hablan fe. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Esta gente habla por fe. Esos son grandes, pero más grandes mi Dios. Nos los vamos a comer como a pan si Dios está con nosotros. No temamos, no temamos. No tenemos que tener miedo. Tenemos que tener esta mentalidad. En medio de la dificultad, seguro que es difícil. Dice: Señor, yo sé que es difícil, pero yo sé que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, yo sé que tú vas a traer una solución en el camino. Y que tarde o temprano yo voy a poder ver tu bendición, aunque hoy yo no lo vea, aunque yo hoy me sienta mal, aunque yo hoy esté cansado, aunque yo hoy tenga problemas, aunque mis hijos me den dolor de cabeza. Tarde o temprano yo sé que tú puedes tocar a mis hijos. Tarde o temprano yo sé que tú puedes tocar mi problema. Tarde o temprano yo sé que tú vas a dar la solución en medio de mi problema. Porque siempre la bendición viene del otro lado. Siempre no la ves, pero la bendición está atrás de ti. Y lo último, la gente que tiene mentalidad de reino dice que viven para otros. Los que tienen mentalidad de reino no viven para sí mismos. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido,
Yo he venido a servir a otros. He venido a dar mi vida por otros. Eso es tener mentalidad de reino. Mentalidad de reino no es venir a la iglesia y decir, vamos a ir a la iglesia a ver qué Dios me tiene para mí. Los que tienen mentalidad de reino dicen, voy a venir a la iglesia, a juntarme con mis hermanos para alabar a Dios y yo para bendecir a mi hermano que está al lado. Yo me comprometo a vivir para otros. Yo me comprometo a dar mi vida por otros. Por eso que tenemos que honrar a la gente que trabaja en la iglesia, a los pastores, a la gente que levanta las sillas, a la gente que está con el sonido, a los músicos, a los que limpian baños. ¿Saben por qué? Porque esa gente tiene mentalidad de reino y no está viviendo para ellos mismos, sino está viviendo para otros. Está viviendo para que el baño esté limpio cuando muchos de nosotros llegamos al baño. Pero muchas veces tenemos esa mentalidad egoísta. Voy a la iglesia a ver qué Dios me dice. Y yo sé y comprendo que Dios nos habla. Y Dios nos quiere bendecir. Pero cuando tenemos esta mentalidad, nosotros creamos esta mentalidad que yo voy a la iglesia a ver que Dios me tiene. No, ven con la mentalidad distinta y ven, yo voy a bendecir a un hermano, le voy a dar un abrazo, le voy a sonreír, le voy a querer. Siempre hay un hermano que necesita una palabra de aliento. Y tal vez no venga del pastor, y tal vez no venga de los ministros de alabanza, sino viene en medio de ustedes. Tu abrazo puede ser lo que el hermano necesitaba. Tu abrazo, tu consuelo, el que llores con él puede ser lo que tu hermano en ese momento necesite. Así que tenemos que pensar, tenemos que empezar a vivir para otros. Yo voy más allá. No solo tienes que vivir para tu hermano que te cae bien, ni solamente los hermanos de la iglesia. Tenemos que vivir para los de afuera, porque Jesús vino a los que están enfermos. Jesús vino a sanar a los que están heridos. Jesús vino a sanar a los que están drogándose ahí. Para ellos tenemos que nosotros tener esta mentalidad de reino y decidirnos ir por los que necesitan. Vive para tu vecino. Saluda a tu vecino. Bendice a tu vecino. Mis hijos tienen una capacidad de atraerse a sus vecinos. Y donde yo vivía antes, tenía unos vecinos que mis hijos los saludaban y ellos encontraban que él era bonito y mi otra niña era pelirroja y no entendían cómo un negro con ella, no sé de qué color era. Podía salir pelirroja y ella sale pelirroja. Bueno, estuvimos en España y dijo, ¿le han tenido el pelo? No, no le hemos tenido el pelo, es así. Y mi vecino era musulmana. Tenía una vecina que era musulmana y vivía en el segundo piso. Y nosotros siempre conversamos. Y nosotros nos decidimos hacer de bendición para ella. Y cuando su hijo un día está enfermo, no va a la mezquita, sino viene abajo y dice, usted que va a la iglesia, pueden orar porque mi hijo está enfermo. Y nosotros tenemos que tener la mirada para los que están afuera. Ahí en el mundo hay necesidad. Nosotros también tenemos que vivir para ellos. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Termino con el verso que leí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te quedes pensando en el pasado. No te muevas por vista, sino mueve por fe. Busca primeramente el reino de Dios y de su justicia. Habla y muévete por fe y vive para otros. Puestos de pie.